Buenos días, chicos. No sé si me escuchan, me copian. Doctor, buenos días. Sí, se lo escucha recién. Doctor, entrecortado. Chicos, ¿me escuchan mejor? Doctor, Sí, sí, doctor. un poco. Sí. Sí, escúchame. Un poco mejor. Ya he cambiado de red. Ya he cambiado de red. A ver, vamos a comenzar, ¿ya? Espérense un ratito, a Diana la voy a poner como anfitrión para que ella ingrese al resto de los chicos. Nos habíamos quedado en la clase sobre tumores. Espérense un ratito, ¿ya? Sí, miren. Ya, habíamos quedado en la clase de tumores del sistema nervioso central y habíamos estado en esta clase que era de glioma multiforme, ¿no? Entonces nos habíamos quedado y habíamos pasado esta lámina con esta tomografía en la cual habían características de la neoplasia, llamado glioma multiforme o astrocitoma maligno, ¿no? Miren ustedes, centros de necrosis, sangrado y edema periférico. ¿No? Una de las características es que se podía presentar en cualquier sitio del sistema nervioso central, pero sobre todo en los hemisferios. Ahora, a tono general, es difícil de ubicar o difícil de identificar una neoplasia por su ubicación, ¿no? A menos que tenga una ubicación única. Entonces, una característica de las neoplasias primarias del sistema nervioso central es que pueden ubicarse en cualquier parte del sistema nervioso central porque el sistema nervioso central es relativamente pequeño, si estamos hablando solamente del cerebro. Vamos a ver, miren, la malignidad o la supervivencia. Vean ustedes, con el tratamiento, el 10% de los mayores de 60 años viven más de 18 meses. O sea, la supervivencia máxima es a los 18 meses. Es de alta malignidad. Y usualmente da sintomatología ya al final, o sea, cuando el tumor ha infiltrado gran parte del sistema nervioso central del cerebro. ¿Cuál es el tratamiento, digamos, sintomático, paliativo? Porque no hay tratamiento curativo. Uno, la cirugía. Se extrae una porción del tumor, lo más que se pueden. Recuerden que esos tumores son infiltrantes, ¿no? Es como una araña que coge a su presa, digamos, a través de los brazos, ¿no? No pueden sacar a la araña si no sacan los brazos. Igualito es en ese tumor. Se usan corticosteroides cuando hay un síndrome expansivo, cuando hay edema intracerebral. Se usa dexametasona de 4 a 10 miligramos cada 12 horas y muchas veces el paciente termina haciendo Cushing como consecuencia del corticoide más el problema de la neoplasia. Y en forma paliativa también la quimioterapia y la radiación. No vamos a hablar sobre las especificaciones de la quimioterapia, esas cosas, porque la verdad que no viene al caso. Nos toca ahora el astrocitoma de gradación pequeña o intermedia. Acuérdense que el glioblastoma es el 80% de los tumores primarios, este es entre el 25 y 30% de los gliomas cerebrales. Como características que, como les decía antes, puede abarcar cualquier punto del sistema nervioso central. Pero sobre todo el encéfalo, sobre todo el cerebro y el cerebelo, ¿no? Ya el resto quedan como menores, el hipotálamo, los nervios psiquiasma ópticos, el tronco cerebral, ¿no?
esto es importante, ¿no? Entre los adultos, entre los 30 y 40 años, suele aparecer en hemisferios cerebrales, pero en los adolescentes y los niños suele aparecer en la fosa posterior y en los nervios ópticos, ¿no? Es decir, cerca al cerebelo. Como todos esos tumores son de carácter infiltrativo, recuerden, todos los tumores malignos primarios son de carácter infiltrativo. Todos van a formar cavidades o pseudoquistes, pueden ser cavidades necróticas, ¿no? Puede haber depósitos de calcio, puede deformar los ventrículos laterales si es suficientemente subcortical. La gran mayoría de estos tumores son subcorticales, ¿no? Y muy tardíamente va a producir cambios en el líquido cefalorraquídeo, es decir, hiperproteinorraquia, celularidad, ¿no? Existen 4 tipos histológicos de estos astrocitomas. El bien diferenciado, que es el más benigno de todos, el más fácil de tratar, digamos así. El gimistocítico, el pilocítico y los mixtos, ¿no? Y que es una combinación de astrocitoma con oligodendroglioma, que de alguna forma son menos malignos que los glioblastomas multiformes, ¿no? En muchos de los casos se presentan como convulsiones. Recuerden que las personas por arriba de los 30 años que presentan una convulsión, lo primero que uno tiene que pensar es que hay una neoplasia de fondo. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que pensar. Entonces, las neoplasias primarias se presentan usualmente como, 1, o cambios de comportamiento, 2, como convulsiones. Y en este caso, el 66% de los casos se presenta primariamente como convulsiones, sea una convulsión focal o una convulsión generalizada. Como ya les había comentado, la cefalea, ¿no? O sea, la sensación de masa por el edema cerebral es tardío, y el aumento de la presión intracerebral también son tardíos, ¿no? Vamos a ver luego en las resonancias magnéticas los hallazgos. Vean, ese es un astrocitoma. De alguna forma, en comparación con el otro, es más localizado, ¿se dan cuenta? Hay menos edema cerebral y es más localizado, respeta más, un poquito más la línea media, ¿no? Y ustedes podrían decir que desde el punto de vista visual sería más fácil de hacer la exégesis, ¿no? No crean que es tan fácil. Vean ustedes, y eso sí les recuerda al glioblastoma, ¿no? Una calcificación, ¿no? La desviación de los ventrículos, vean ese ventrículo que está desviado, centros necróticos o quísticos, ¿no? Y compresión del tejido periférico normal. Igual, ¿no? A los 10 años, supervivencia decenal, la supervivencia es máximo del 40%. Obviamente, todo compromiso del tronco cerebral o del tallo cerebral empeora el pronóstico. Es obvio, es más difícil de resecar, más difícil de tratar. Ese es el oligodendroglioma. El oligodendroglioma es más específico, digamos así, ¿no? Deriva de los oligodendrocitos, ¿no? Se presenta a cualquier edad, perdón, sobre todo a los 30 y 50 años, ¿no? Pero también es una neoplasia, digamos, infantil, ¿no? O sea, la mayor cantidad de oligodendromas se presenta en los 6 y 12 años, pero es raro, ¿ah? Entonces, vean ustedes, 3% del total de los tumores primarios del encéfalo y 5 a 7% de todos los gliomas intracraneales. Cuando hablamos de los tumores primarios, hablamos tanto de los benignos como de los malignos, y esto incluye el meningioma, que es el tumor más frecuente. Más común en hombres, todos los anteriores, las neoplasias anteriores son más comunes en hombres. Y esto es importante, ¿no? La mayor parte de los tumores primarios son muy difíciles de identificar unos de otros. Después, miren esta lesión. No. Es una lesión calcificada.
¿Y qué dice acá, no? Oligodendroglioma indolente. O sea que no produce sintomatología. Más frecuentemente se ubica en los lóbulos frontal y temporal, ¿no? Entre el 40 y el 70%, y una característica benigna es que crece con lentitud. Nuevamente, el primer síntoma es una convulsión. ¿Cuál es el tratamiento? Perdón, me olvidé del tratamiento. Como en todos estos neoplasias, tratamiento 1 es resección, radioterapia, ¿no? Y quimioterapia. Así de simple. Y de ahí hay que esperar que crezca para ver si es resecable nuevamente o ver cómo evoluciona. Vamos al ependimoma, que probablemente por su localización es el más maligno de los tumores, pero es extremadamente raro, ¿de acuerdo? Ese es un tumor usualmente del cuarto ventrículo. Usualmente del cuarto ventrículo. Secundariamente puede localizarse en la médula espinal. Ahora, una cosa es el ependimoma y otra cosa es el ependimoblastoma. El blastoma es signo de malignidad. Sin embargo, esos ependimomas, por su localización, ¿no? En el cuarto ventrículo son de evolución maligna. ¿Por qué? Porque van a tomar o el tronco cerebral, o el cuarto ventrículo, o la médula, de tal manera que tomando zonas tan pequeñas va a comprometer la evolución, 1, del sistema retículo ascendente, o sea, va a producir trastorno de sensorio; 2, va a producir herniación, edema cerebral e hipertensión. ¿De acuerdo? Es más frecuente en los niños. Eso sí, es más frecuente en los niños. Y como ustedes pueden ver, ocupa el 0,5% del total de las tumoraciones primarias en los adultos. Como pueden leer acá, la sintomatología depende de la localización, o sea, hipertensión intracerebral, hidrocefalia, crisis epilépticas, pero como les digo, lo más frecuente que se ven los ependimomas que son benignos es su localización, y al ser su localización en la fosa posterior, ¿no? O sea, infratentoriales, son más malignos. Vean ustedes, acá, y acá, ¿no? Es en fosa posterior, cuarto ventrículo. Entonces, ¿qué van a producir? Hipertensión endocrinal, ¿no? Vean ustedes, pueden dar síntomas de larga data o de corta data. Y nuevamente, ¿no? ¿Qué se da? ¿Qué es la terapia? Resección quirúrgica, radioterapia y quimioterapia. Supervivencia mala. Nosotros alguna vez en el servicio tuvimos un niño de 15 años que tenía un ependimoma. No duró mucho, ¿no? Su evolución desfavorable, lamentablemente. Falleció. El meningioma, que es el más frecuente de las tumoraciones primarias, es de origen benigno y de evolución benigna, ¿de acuerdo? Ocupa el 28% del total de los tumores primarios en los adultos, ¿no? En general. Y el 15% de los tumores intracraneales primarios, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de los tumores craneales del sistema nervioso central, hablamos de todos, ¿ah? De los metastásicos y de los primarios. Pero es el 15% de los tumores intracraneales primarios en general. Aquí sí hay una diferencia, es más frecuente en mujeres que en hombres, es más frecuente su presentación, o sea, cuando se desarrolla la clínica en la sexta o séptima década de vida de la persona, ¿no? Había algunos antecedentes importantes, radioterapia, por ejemplo, y se asocia a un defecto genético. ¿Por qué es más frecuente en las mujeres? Por eso acá, porque tiene mayor cantidad de receptores estrogénicos y progesterónicos, ¿de acuerdo? Muy bien. Como en cualquier otra neoplasia del sistema nervioso central, su ubicación es en el sistema, en el cerebro en general, ¿de acuerdo? Miren, lóbulos frontales, ¿no? Lóbulos parietales después, en el surco olfatorio, o sea, hacia abajo, en el esfenoides. Y este es un tumor, eso sí, no es como los otros gelatinoso, difícil de resecar, no, los otros son infiltrativos. Ese es un tumor firme, como una especie de pelotita, ¿no? Como ustedes ven ahí, bien circunscrito, ¿no? Y dado que es meningioma, o sea, que depende de la meninge, se diferencia fácilmente del tumor encefálico.
¿De acuerdo? Y obviamente la sintomatología va a depender del sitio donde está localizado. Esto es, ¿se dan cuenta ustedes? Es límites bastante fáciles de dilucidar, ¿no? Vean acá, es una pelotita. Uno reseca el meningioma, ¿no? Y queda la masa cerebral indemne, porque no hay infiltración, ¿no? Vean acá. Muy bien, ahora vamos a pasar a los carcinomas secundarios o a las tumoraciones secundarias metastásicas, ¿no? El 80% de los carcinomas metastásicos se ubica ¿dónde? ¿No? En los hemisferios cerebrales. El 20% en las estructuras de la fosa posterior. Entonces, puede ir de cráneo a dura madre, puede estar del propio encéfalo y puede ser una carcinomatosis meningia. ¿Cuáles son los cánceres más frecuentes? Los cánceres más frecuentes que producen metástasis son los cánceres de mama y de próstata, y también de pulmón. ¿Cómo se expanden, cómo llegan a hacer metástasis en el sistema nervioso central? Gracias a la circulación general, o sea, es de origen, perdón, de diseminación hematógena. Y como dice acá, es fácil de reconocer en la tomografía. Miren ustedes, esta es una metástasis, ¿no? Esto no lo vamos a ver en los tumores primarios, ¿no? Otras neoplasias primarias que pueden ocasionar metástasis son los melanomas, las neoplasias gastrointestinales, sobre todo los NM de estómago, y los de riñones, que son en realidad raros, ¿no? Las neoplasias de riñón son raras y son de crecimiento lento. Ahora, hay algunas que producen una sola metástasis, por ejemplo, el NM de riñón o el NM de mama, ¿no? O los adenocarcinomas de pulmón y también los adenocarcinomas gastrointestinales, ¿no? Y los múltiples, los cánceres de células pequeñas, o sea, de pulmón, y los melanomas. Algunas pueden producir hemorragias y comportarse como un ACV hemorrágico inicialmente. El paciente focaliza, puede convulsionar y eso lleva a la tomografía y uno se da cuenta que hay metástasis ahí, ¿no? Cuando hay metástasis cerebrales ya en realidad hay muy poco por hacer. ¿Qué se da cuando hay edema cerebral? Ustedes pueden ver acá que hay edema cerebral, ¿no? Esto es inflamación y sangrado con edema. ¿Qué se da? Corticoterapia, radiación, algunas veces cirugía cuando es una tumoración única, ¿no? Pero la supervivencia máxima es 6 meses. Bueno, no vamos a mencionar el sarcoma porque es poco frecuente. El hemangioblastoma está asociado a la enfermedad de von Hippel-Lindau, o sea que es raro, y ocupa el 1.2% del total de los tumores neurológicos. Vean ustedes, es un hemangioblastoma, como su nombre lo dice, tiene que ver con el sistema vascular, una especie de malformación, ¿no? El neuronoma acústico también de difícil hallar de forma difícil, es usualmente benigno, ¿no? Poco frecuente, 11% del total de los tumores cerebrales, ¿no? Y está asociado a la neurofibromatosis de von Reichenhausen, que es una neoplasia benigna realmente rara, ¿no? Se presenta usualmente en el nervio vestíbulo coclear, o sea, afecta al nervio vestíbulo coclear, ¿no? O en cualquier otra raíz nerviosa, pero sobre todo en el vestíbulo coclear. Miren ustedes acá. Vean ustedes acá, este chiquito. Ya hablamos de los adenomas hipofisiarios, ¿no? Ya hemos hablado de todos los adenomas en las primeras clases, que hicimos sobre endocrinología. Vamos a pasar a las miopatías, ¿de acuerdo?
las miopatías son parte de las enfermedades degenerativas neuromusculares. Luego vamos a tratar las otras patologías, el Guillain-Barré, la esclerosis amiotrófica y las otras enfermedades degenerativas, ¿de acuerdo? Ahora vamos a tratar sobre miopatías. Estamos felizmente bien de tiempo, así que las próximas clases serán una el lunes y otra el martes para acabar el capítulo.